Saludos y Dios les bendiga. Mi nombre es Francisco Laura Colque, soy estudiante de la Universidad de Aquino, Bolivia, de la carrera de Liderazgo Pastoral, en el 8º semestre, en la materia de Hermenéutica con la licenciada Yesenia Prado Moscoso. En esta ocasión voy a presentar este sermón expositivo que titula Permaneciendo firmes en la palabra de Dios, basado en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. El texto dice de la siguiente manera: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta segunda carta pastoral fue escrita desde la cárcel en la ciudad de Roma. Pablo se encontraba en la cárcel y escribe a su hijo espiritual Timoteo, que se encontraba posiblemente como pastor en la iglesia de Éfeso. Entre los años 67 y 68, Pablo desde la cárcel está aguardando su ejecución. Más adelante dice: mi partida está cercano. Sabe que le van a ejecutar por cuestiones del Evangelio. Por lo tanto, Pablo desea que Timoteo se reúna con él antes de que sea demasiado tarde. Esta carta exhorta a Timoteo a continuar en la fe, en la enseñanza bíblica y proclamar el Evangelio del Señor Jesús. Pablo ya se está despidiendo y son sus últimos encargos a Timoteo, y está pasando la estafeta para que éste pudiera continuar con el ministerio. En esta ocasión vamos a considerar estos propósitos, estos puntos de la palabra de Dios, que por cierto tienen que ver con nuestra salvación. Número 1. El mandato a permanecer en las Escrituras. Una vez más voy a dar lectura a este pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Nos dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo 14 empieza con la palabra pero. ¿Por qué? Esta palabra pero está contrastando con los malos hombres que se menciona en los versículos anteriores a este pasaje del versículo 14. Hombres malos que se dicen ser piadosos, pero en los hechos son otra cosa. Por lo tanto, le dice: tú tienes que marcar la diferencia. Tú no puedes ser lo mismo que ellos, tienes que ser diferente, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice que debía permanecer en la fe. ¿Por qué? Porque, dice Pablo, lo que has aprendido, los conocimientos que Timoteo tenía como resultado del aprendizaje de las Sagradas Escrituras, eso debía permanecer en él, debía poner en práctica, debía perseverar. Esta palabra persiste significa debía perseverar sin apartarse, sin tambalear. Persiste, persevera en lo que has aprendido de las Sagradas Escrituras. Tú no puedes desviarte, le está diciendo. Y también hoy en día nos dice a nosotros lo mismo: persevera, persevera en lo que tú ya tienes conocimiento, en la veracidad de las Sagradas Escrituras, sabiendo de quién has aprendido. En el pasaje de capítulo 2 de este mismo libro, versículo 5, nos dice la Biblia: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, desde muy pequeño, porque en la cultura judía dicen que desde los 5 años los niños aprendían acerca de la ley. Y como su abuela y su madre eran creyentes, aunque su padre era griego, dice la Biblia, pero su madre y su abuela se habían encargado de enseñar las Sagradas Escrituras a Timoteo, y Timoteo conocía. Más adelante, cuando conoce al apóstol Pablo, según Hechos capítulo 16, en su segundo viaje misionero, Pablo le toma para que él pueda aprender juntamente con él el ministerio. Por lo tanto, sabiendo de quién has aprendido, Timoteo había aprendido de su abuela, de su madre y más después del apóstol Pablo. Por lo tanto, él estaba convencido de que las Sagradas Escrituras eran verdaderas. Por lo tanto, debía permanecer firme en la palabra del Señor, ponerlo en práctica, y no solamente en práctica, sino también enseñar, predicar el Evangelio. Punto 2. La razón para permanecer en las Escrituras. Pablo no solamente le ordena a Timoteo a permanecer en las Escrituras, sino que también le da razones de por qué debe permanecer en ellas. Veamos algunas de estas razones. Número 1. Las Escrituras nos llevan a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 15 en su segunda parte nos dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué las Escrituras te hacen sabio para la salvación que es por la fe en Cristo? Porque la Biblia, las Escrituras dan testimonio de Jesús y nos dan esa convicción. La Biblia tiene la capacidad de llevarnos a la salvación por la fe en Cristo. En Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en los Evangelios nos dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas van a encontrar la vida eterna. Las Escrituras nos enseñan del Señor Jesucristo, nos enseñan de la salvación que es por la fe en Cristo. Entonces, pues, es importante permanecer en la palabra de Dios. Segunda razón, la Escritura es inspirada por Dios. En el versículo 17 de 2 Timoteo capítulo 3 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Significa tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para nosotros hoy. Hoy tenemos la Biblia completa, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Y cuando dice esta palabra, toda la Escritura, se refiere a los 66 libros que contiene la Biblia. Es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa que Dios mismo sopló, Dios mismo guió a los hombres, a aquellos hombres que fueron instrumentos para escribir los diferentes libros. El Espíritu Santo inspiró, Él sopló, porque inspiración significa soplo de Dios. Dios sopló en aquellos hombres para que ellos puedan escribir lo que Dios deseaba que escribiesen. Por lo tanto, en la Biblia no hay errores. La Biblia es verdadera. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es única, es verdadera. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
La palabra no fue escrita por voluntad humana. Aquellos hombres a quienes Dios utilizó no escribieron sus ideas, sus pensamientos, su parecer, su voluntad, sino, como dice en este pasaje, los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que por eso decimos que el autor de la Biblia es Dios, el Espíritu Santo. Si bien Dios utilizó a hombres en diferentes épocas, de diferente clase social, nivel educacional, profesiones, aproximadamente como 40 personas, pero el único autor es Dios. Toda la escritura es inspirado por Dios. Por lo tanto, nosotros podemos tener plena confianza en todo lo que la Biblia nos enseña, en los diferentes temas. También las escrituras son útiles. Acá en este pasaje de nuestro texto nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil, es verdadera, nos sirve, es de mucho valor, primeramente para enseñar. En la Biblia nos enseña de diferentes temas. Nos enseña, por ejemplo, de Dios. ¿Quién es Dios? Atributos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para el ser humano? Nos enseña acerca del pecado de la humanidad. Nos enseña acerca de la salvación. Y así podemos citar diferentes temas. En la Biblia encontramos todas las enseñanzas que el ser humano necesita en las diferentes áreas. La Biblia es útil para enseñarnos, para que de esta manera nosotros podamos vivir de acuerdo al agrado al Señor. Es útil para redarguir. La palabra redarguir también significa reprender. Nos reprende cuando nosotros estamos equivocados, cuando tenemos de repente ideas equivocadas, pensamientos o actitudes o comportamientos. Nos reprende para que podamos enmendar, para que no sigamos ese mismo camino. Es útil para corregirnos. Al reprendernos nos corrige la palabra de Dios. La Biblia es como una plomada divina que sirve para verificar todo pensamiento, motivación o acción mostrando aquello que no es correcto. La plomada, por ejemplo, de los albañiles da a conocer si está bien hecha esa obra o no. Y lo mismo pasa con la Biblia. Nos muestra el pecado, si es que existe el pecado, nuestras necesidades y cómo nosotros como seres humanos podemos vivir correctamente al agrado de Dios. La Biblia es útil para instruir en justicia. La justicia de Dios, no la justicia del hombre. Nos instruye, nos entrena. Tiene la idea de entrenar a un niño. De la misma manera, todo creyente necesita ser educado, entrenado y disciplinado en los principios de la justicia que la Biblia nos enseña. Es útil para instruir en justicia. Y el objetivo es que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro en toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra, versículo 17. Cuando dice perfecto no se refiere a que de repente nunca más vamos a pecar o nos vamos a equivocar. Se refiere, en otras versiones dice maduro, a fin de que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente y preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene esa capacidad de hacer que el hombre de Dios sea maduro, completo. La instrucción por medio de las Escrituras asegura a cada creyente la plena preparación para cumplir con todas las demandas del Evangelio. Para concluir, una vez más recordemos la importancia de permanecer en la palabra de Dios, de perseverar en la palabra de Dios, porque los tiempos son cambiantes. Hay hombres
que de repente están entrando a las diferentes congregaciones con enseñanzas que no están de acuerdo a la Biblia. Y nosotros tenemos que perseverar, persistir en lo que hemos aprendido, la palabra, la Biblia, que es la verdad de Dios. Debemos también recordar que la Biblia nos hace sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Es importante porque nos enseña, porque nos corrige, porque nos reprende, porque nos instruye a fin de que nosotros podamos ser maduros para ser instrumentos del Señor Jesús en el servicio a Dios. Muchas gracias y Dios bendiga.